Bueno, buenas tardes a todos. Ahorita vamos a estar en nuestro tercer laboratorio, en el cual vamos a ver cómo ingresamos datos en R. ¿Ok? Dentro de nuestra agenda, primero tenemos errores comunes que deben de poner atención. Más que nada son errores de sintaxis cuando uno está haciendo sus scripts en R. Los tipos de datos que podemos encontrar en R. Estos van a ser vectores, matrices, marcos de datos, colección de datos, etc. Cómo ingresar datos a R es generar o subir bases de datos en diferentes formatos. Y por último, la parte práctica, que es donde pondremos en práctica lo que estamos viendo ahorita, ¿va? Porque la teoría es una forma, pero se aprende mejor si lo aplicamos de una vez, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué ocurre si tenemos varias formas en las que nos podemos equivocar al momento de pedir ayuda o escribir en el R, ¿verdad? Entonces, digamos, hay veces que vamos a poner help con H minúscula y los paréntesis, help con H mayúscula y help con todo en mayúscula. ¿Alguno me podría decir qué pasa si escribe alguna de estas formas en R? Pues lo que pasaría, digamos, sería que la primera nos tiraría la ayuda como tal, la segunda no nos tiraría ninguna ayuda ya que tiene una mayúscula y la tercera, pues como todas son mayúsculas, tampoco tiraría en ayuda, sino que tiraría en error. Y esto es debido a que R es sensible ante las mayúsculas y ante la presencia o no presencia de paréntesis, ¿verdad? Entonces solo hay que tener como en consideración eso al momento de uno estar escribiendo su script o tratando de llamar sus funciones. Lo mismo pasa cuando cuando tenemos la función install package. Hay veces que usamos comillas y hay veces que no, que se nos olvida poner las comillas. El caso correcto, la forma correcta de hacerlo sería utilizar las comillas, digamos como está en la parte de arriba, donde se ve que ponemos install package, paréntesis, y después en picante, que sería el paquete que queremos descargar e instalar. Mientras que aquí abajo está erróneo ya que no tiene sus comillas. Y al momento de que no tenga sus comillas, pues nos va a tirar un error y no nos va a instalar el paquete, ¿verdad? Entonces son errores muy comunes que nos pasan a todos, pero que siempre es bueno tenerlos presentes para que si nos sale el anuncio de error, podríamos decirlo, lo podamos solucionar de una manera práctica. Entonces también, y ahorita vamos a ver que también no hay que olvidar colocar los paréntesis cuando se llama una función. Entonces, digamos, en este caso, este, aquí lo único que pusimos fue help, pero si solo ponemos help no nos va a tirar una función, no nos va a tirar la ayuda como tal, sino que solo nos va a tirar todo esto. Entonces, digamos, en el caso de necesitar help o necesitar ayuda, digamos, tenemos que poner sus paréntesis aquí correspondientes para que así nos tire la función a la cual estamos ya llamando. Otra forma, otro punto que causa pues mucha confusión al momento de trabajar en R, pues más en R que en RStudio, pero siempre es bueno que lo tengan presente. Es cuando uno fija su directorio de trabajo en R normal, hay dos formas de utilizar la diagonal, ¿verdad? Hay veces que va a utilizar la diagonal, tiene que utilizar la diagonal que está inclinada hacia la izquierda. No se tiene que utilizar la que está inclinada hacia la izquierda, sino que la que está a la derecha. Y en caso queramos usar la que está inclinada a la derecha, hacia la izquierda, tenemos que usarla dos veces. Porque vamos, si estamos fijando un directorio con esta función que es setwd, working directory sería, y lo ponemos con la diagonal que va hacia la izquierda, este, no nos va a fijar el directorio como tal. Ahora si la ponemos para la derecha, sí nos va a fijar, y si queremos seguir usando la que va hacia la izquierda, pues tenemos que darle doble. Tiene que haber dos de estas, ¿ok? En este caso, esto sería más que nada para quienes usen R normal, digamos. Creo que ninguno de ustedes va a usar R normal, digamos, porque como vimos en la práctica pasada, el RStudio tiene una interfaz mucho más amigable con el usuario, ¿verdad? Entonces yo siento que es lo más práctica, ¿verdad? Pero ahí sí que queda a discreción de cada quien. También tenemos que asegurarnos de que los paquetes ya están instalados y que ya los tenemos llamados antes de usar, porque si no, este, no, nuestra función que la función que queremos utilizar del paquete no se va a ejecutar. En este caso estamos utilizando la función ggdensity y como ustedes pueden ver, tiene sus paréntesis correspondientes, la sintaxis se encuentra lo más propicia, lo más propia posible, pero nos sale un error y esto se debe a que no encuentra la función ggdensity. En este caso, cuando dice could not find the function,
lo que tenemos que hacer es llamar el paquete para que este paquete esté abierto. Podríamos decirle que se encuentran disponibles las funciones para su ejecución. ¿Ok? Perdón. Bueno, ahorita sí ya pasando a los tipos de datos en R, el primer paso para el análisis de datos es la creación de los elementos, o bueno, tener los datos como tales, y estos pasarlos a R. Pero para eso tenemos que entender qué tipos de datos hay, cómo son los diferentes arreglos que ustedes pueden tomar en R, y cómo interpretar cada uno. ¿Ok? Entonces tenemos que los objetos van a ser cómo se van a guardar los datos o los resultados de las funciones ejecutadas en R, y vamos a tener todo se va a dividir en dos cosas, ¿verdad? En modos, en cómo los objetos se almacenan, ¿verdad? Y en clases, que cómo se ejecutan al momento, se ejecutan en las funciones, ¿verdad? Entonces a ustedes les va a salir en su panel superior derecho del RStudio, les va a salir class o modes, dependiendo de las funciones que estén haciendo. Entonces ahí van a ir viendo cuáles, cómo son, ¿verdad? Entonces si ven que dice class, es cómo se van a ejecutar las funciones, o el resultado de la ejecución de las funciones. Y modos van a ser cómo se van a guardar los objetos. ¿Ok? En los sets de datos tenemos generalmente que en la horizontal, digamos, podríamos decir, esta es la horizontal, tenemos las observaciones. Entonces, digamos, en este caso sería la especie, la longitud del sépalo y el ancho del pétalo. ¿Ok? En esta diagonal, entonces tenemos tres columnas. Mientras que todas las filas son todas las variables o todas nuestras observaciones. ¿Ok? Digamos, aquí hay una especie setosa, tiene tanto y tanto de longitud de sépalo y ancho de pétalo. Como pueden ver, la especie tal vez no va variando, pero el resto sí va variando. Entonces, en R podemos tener diferentes tipos de objetos. Vamos a tener escalares, vectores, en colecciones o arreglos, podríamos decirle, data frames o marco de datos y listos. ¿Ok? Aquí una representación gráfica de lo que vamos a tener. Tenemos los vectores que son simples, la matriz que son compuestas, el arreglo, pues esta es una forma mucho más compleja y el data frame también. Esto sí, como ven aquí, se ve muy similar la matriz con el data frame, pero ya posteriormente vamos a ver cómo se diferencian estos. ¿Ok? Entonces, empezando por los vectores, estos son arreglos unidimensionales que pueden tomar valores numéricos, de carácter o lógicos, ¿verdad? Entonces, para crearlos se utiliza la función c paréntesis y ya escribimos nuestro vector, ¿verdad? Aquí tenemos varios ejemplos. Digamos, el primero sería un ejemplo de valores numéricos. El segundo sería un ejemplo de valores de carácter. Y el tercero sería un ejemplo de valores lógicos, ¿ok? Digamos que son numéricos, carácter y lógicos. Entonces aquí pueden ver que esta función c paréntesis sirve para crear nuestros vectores. Y en este caso estamos guardando el vector como a, b y c. ¿Ok? Entonces, si lo queremos llamar después, posteriormente para su análisis, tenemos que poner A y nos va a salir este listado, B y nos va a salir este listado, y C nos va a salir este listado. La matriz es un arreglo bidimensional. El valor de una fila va a corresponder al de uno de la columna. Entonces, digamos, este valor de fila va a corresponder a este valor de columna. ¿Ok? Y se crean utilizando la función de matrix. Aquí está más o menos como es la sintaxis que vamos a tener. Entonces, digamos, aquí estamos guardando nuestro objeto como myMatrix. Usamos la función matrix, ponemos que son vectores. Con nRow vamos a determinar el número de filas que queremos. Ncol, el número de columnas que tenemos. ByRow, los valores lógicos que tengamos. DNameList va a ser la función que nos va a servir para nombrar cada columna y cada fila. ¿Ok? Entonces vamos a decir, bueno, esta fila son sépalos, esta fila son especies, no, esta columna son sépalos, esta fila son especies y esta fila son pétalos. Y mientras que las filas van a ser especie 1, especie 2, especie 3, así, ¿verdad? ¿Ok? Las colecciones de datos pueden tener más de dos dimensiones, digamos. En este caso, se utiliza la función dim para crear el número de dimensiones y usan la función array. Aquí lo que por el momento ustedes tal vez no van a trabajar con ello, pero cuando estén haciendo análisis espaciales, si en algún momento llegan a hacer un análisis espacial, pónganse en biología, lo hacemos con un análisis de
filogeográficos, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes especies distribuidas en el espacio, entonces tenemos nuestros sets que son en arrays, ¿verdad? Entonces para utilizarlos se utiliza la función array en que vamos a poner vectores, cuántas dimensiones y los nombres de cada columna, fila y lo que corresponda, ¿ok? Y ahorita vamos al marco de datos. Es similar a una matriz, pero en este caso lo que pueden variar son los módulos, es decir, esta columna puede variar de esta y esta. En cambio, en una matriz, todas tienen que ser del mismo tipo, tienen que ser, todos tienen que ser vectores, o todos tienen que ser lógicos o numerales. Mientras que al momento de hacer un data frame pueden variar. Es una de las estructuras de datos más comunes y se utiliza la función data frame, en paréntesis. Entonces, ok, aquí está, mira. Miren, data frame, columna 1, columna 2 y después. Cuando queramos saber cómo utilizar la sintaxis, solo ponemos help, data frame y ya nos va a decir cómo se va desarrollando el script. Lo vamos a ver más dentro de un ratito en la parte práctica, pero por el momento vamos a estar con esto. Ok, los factores. Estas pueden ser valores nominales y ordinales y los factores son los que van a componer el vector. Para fijarlos o crearlos se utiliza la función factor y order equal true. Estos van a almacenar las variables nominales como un vector y un vector interno con los valores originales. Entonces, esto nos va a servir para... Y ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Tal vez ahorita no se entendió mucho, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, digamos que aquí tenemos nuestro primer vector. Entonces tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2. En el statement diabetes, tenemos que el factor de diabetes almacena los vectores como 1, 2, 1 y 1. Que corresponde al tipo 1, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, tipo 1 y tipo 1 de las muestras analizadas. Y estas las asocia con el tipo que se presenta, ¿verdad? Entonces, para no tener que andar escribiendo este tipo 1, tipo 2, cada vez es más fácil solo ir colocando, puede ser lo almacena como 1 o 2, porque es más práctico y más ocupa menos espacio. Entonces al momento de llamar nuestras bases de datos o nuestro set, a nosotros nos va a salir esta, esta información y nosotros ya solo la tenemos que interpretar conforme nosotros fijamos nuestro factor. Otro ejemplo sería, digamos, en este caso tenemos que el estatus de la persona, digamos, tiene un estatus de pobreza, o sea que no ha mejorado, va mejorando, está excelente y no ha mejorado, ¿verdad? Entonces los factores se ordenan de la forma de true, esto nos quiere decir que se van a ordenar de una forma nominal y nos va a codificar el vector de como 3, 2, 1 y 3. Entonces 3 siendo malo, 2 serían mejorando y 1 sería excelente. Ok, entonces este tipo de asociaciones es muy útil ya que uno no, al momento de presentar tablas o crear gráficos con ciertos datos, se ve como no muy propio, que se vea el tipo 1, tipo 2 y todo así escrito, sería un montón de numeritos, entonces es más práctico condensarlo en códigos que uno entiende. Ok. Por último, las listas son una colección ordenada de todos nuestros objetos. Se utiliza la función list y permite nombrar un objeto, permite nombrar a un conjunto de datos, incluso son de diferente modo. Entonces, digamos, en una lista podemos tener vectores, arreglos, data frames o inclusive otra lista. ¿Ok? Y esto es muy útil porque cuando uno está trabajando con set de datos muy amplios, si uno crea una lista, puede llamar a esa lista y automáticamente se llaman los diferentes datos con los que uno está trabajando. Entonces no tiene que andar uno llamando dato por dato, sino que solo llama de una vez todos los datos. Y esta es la función que se utiliza para esto. MyList sería como vamos a nombrar nuestra lista, list, y aquí vamos nombrando nuestros objetos. ¿Ok? Posteriormente lo vamos a ver más a profundidad. Y por último, bueno, no por último, ahora todavía tenemos varias partes, pero nuestro tercer punto de la agenda era ver cómo importamos los datos a R. Entonces tenemos que tomar en cuenta que R cuenta con una amplia gama de herramientas para importar datos y a veces son paquetes que se descargan y eso ya nos permite leer diferentes formatos. Pónganse podemos obtener bases de datos de paquetes estadísticos o de otras fuentes de datos
software estadísticos como el de SAS, SPS o Stata, que están viendo en clase también, los que ingresamos nosotros, o de archivos de software como Excel, NetCFD y HDF5. También podemos leer archivos que provienen de un blog de notas, de un texto como tal, ¿verdad? Y también para archivos que provienen de un manejo de bases de datos, ¿verdad? Como es el SQL, MySQL, que son prácticamente para el trabajo de un analista de datos. Entonces todo esto se puede leer en R. Como primer punto vamos a ver cómo se escriben datos en R, y es posible escribirlos directamente en R, pero es algo, no sé, yo lo siento que no es muy práctico. Es más práctico escribirlos en Excel, y ya después solo uno pasa su matriz de datos al R, pero siempre es bueno que tengan una noción de cómo hacerlo directamente en R. Primero vamos a crear una matriz o un marco de datos con el número de columnas y filas que nosotros queramos, y después vamos a usar el editor de textos para llenar nuestra base de datos. Aquí es una pequeña demostración de lo que se va a hacer. Digamos, este es nuestro marco de datos, y aquí lo estamos llenando con nuestro editor de texto. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo se importan datos desde un documento de texto. Para eso utilizamos una función myReadTable. MyReadTable, ¿verdad? Solo readTable. Paréntesis file. Colocamos el nombre del archivo. En este caso va a ser studentgradecsv.csv. Esta sería la terminación con la que está guardado el documento. Colocamos header para que nos identifique que la primera fila que va a encontrar van a ser los títulos de cada, de cada columna, podríamos decirlo, los títulos. Ajá. El separador es igual delimiter. Esto nos va a servir porque cada tipo de archivo va a tener un delimitador específico. A veces puede ser un archivo delimitado por comas, a veces delimitado por espacios. Entonces, dependiendo de cómo lo pongamos, R va a leer ese archivo en base a ese delimitador. ¿Ok? Y después row names nos va a identificar que que las columnas tienen la primera casilla de las columnas va a ser el nombre de la columna correspondiente, ¿verdad? Entonces en este caso lo podemos ver así. Tenemos studentsgrade.csv, que es nuestro archivo, pues header equal true, entonces significa que tiene encabezado separado por comas. En este caso es un archivo delimitado por comas. Y las columnas van a ser las identificaciones de los alumnos. ¿Ok? Hay veces que vamos a tener que importar datos desde un documento de texto, y esto es bien práctico porque hay dos formas de hacerlo. Una desde el clipboard, que es el portapapeles. O sea, copiamos la base de datos, literal, le damos control C, la copiamos, y después ahora la importamos a nuestro Excel, ¿verdad? A nuestro archivo de R, a nuestra área de trabajo de R. Y otra forma de hacerlo es utilizar el camino largo, que digamos que sería buscar la función de importar data, buscar nuestro archivo, indicar cómo se encuentra delimitado, que las primeras filas son los nombres, que se encuentran los espacios, delimitados por comas, y varios arreglos que podemos tener, y ya con eso vamos a obtener nuestros datos como tal. ¿Ok? Todo esto lo vamos a hacer posteriormente. Después tenemos la forma de importar datos desde Excel, que se utiliza que se hace con este paquete RODBC. Es el paquete, entonces lo tenemos que descargar, instalarlo y llamarlo. Y ya con ello, lo único que tenemos que hacer es pues llamar nuestro archivo, ¿verdad? Entonces en este caso abrimos nuestro documento, nuestro paquete. Siempre tenemos que tener bien fijo nuestro directorio, nuestra área de trabajo, nuestro directorio de trabajo, porque ahí se tiene que encontrar el archivo para poder llamarlo con esta función. Después ponemos el nombre del archivo con la terminación .xls, que es el Excel, y ya nos van a aparecer los niños. ¿Ok? Y para importar datos desde Stata se puede hacer con el paquete foreign, que es un paquete que descargamos otra vez. Y entonces utilizando la función read
.dta, que eso es específico para el stata, y aquí colocamos el nombre de nuestra base de datos de stata. ¿Ok? Todo esto lo vamos a recalcar o vamos a remacharlo en la parte práctica. Y con esto terminaría la parte teórica de nuestro laboratorio. ¿Ok? Ahorita vamos a pasar a la parte práctica, solo déjenme abrir el R. Bueno, ahorita ya retomando, ahorita vamos a ver cómo se ven nuestros diferentes tipos de datos en nuestro R Studio, para el cual vamos a cargar el script de la clase 3. Esta clase se va a dividir en dos scripts, el 3 y el 3.1. Vamos a empezar por el 3, que es el más largo. Y primero vamos a comenzar creando un monoobjeto que es como un aviso, ¿verdad? Entonces es el objeto más simple que podemos encontrar en RStudio. Entonces para ello utilizamos, solo ponemos nuestro mensaje entre comillas. En este caso el aviso es gatos peleando, ¿verdad? Entonces le damos correr. Ven que se va a crear el objeto aquí va a aparecer en la consola de R, ¿verdad? De RStudio. Y después le vamos a dar print para poder visualizar el aviso. Entonces dice gatos peleando. Ok. Ahorita vamos a escribir un vector y esto lo vamos a hacer con la función C, paréntesis, y los diferentes componentes del vector que queramos crear. Y en este caso lo vamos a hacer con nombres de Pokémon porque son más prácticos, siento yo ahorita para este ejemplo, ¿verdad? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a poner Pokémon, y vamos a poner este simbolito de aquí, el cual es para guardar nuestro objeto bajo este nombre. Después vamos a usar la función C paréntesis y entre comillas vamos a poner los nombres de los diferentes Pokémon que vamos a guardar. Entonces en este caso vamos a tener a Dragonite, a Dratini, a Eevee y a Magikarp. ¿Ok? Entonces ponemos esto. Vamos a ver que se crea de nuevo nuestro objeto en R. Este va a tener 320 bytes y es de caracteres. Ahí dice qué tipo de objeto es, pero vamos a verlo, ¿no? Entonces ahorita vamos a darle print. Podemos hacer print Pokémon o solo Pokémon y nos va a salir la base de datos o el vector que acabamos de crear. ¿Ok? Otra forma de ver o para ver qué tipo de clase es nuestro objeto, solo ponemos print, paréntesis, class y después el nombre del objeto que queremos ver para saber si es tipo vectorial, si es tipo integral o todos los tipos que mencionamos anteriormente en clases. ¿Ok? Entonces en este caso, como solo ¿cómo se llama? Como son palabras como tales, vas a hacer una clase de caracteres. ¿Ok? Entonces de nuevo le damos print. Esta es la otra forma que les decía, print Pokémones. Y va a salir de nuevo el listado que hicimos. Entonces les mencioné anteriormente que existen diferentes tipos de vectores, los cuales tenemos vectores lógicos, numéricos, complejos y los de carácter que vimos anteriormente. Necesitamos saber el tipo de vector lógico, el cual es condicional, entonces digamos, uno pone si es verdadero o falso o no aplica. ¿Ok? Esos son los tres valores que puede tomar el vector. Para eso crea una función y todo, pero momentáneamente solo vamos a ver cómo determinar nuestro vector. En este caso lo que hacemos es que ponemos fumador, va a ser nuestro objeto que lo vamos a crear, y este va a clasificar, dependiendo del script que pongamos, si es fumador o no. Entonces va a ser false si no es fumador y true si es fumador, ¿verdad? Entonces así se crea este objeto, este vector lógico con el cual podemos evaluar y comparar una base de datos, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer más adelante cuando estemos haciendo el manejo de datos más avanzado de R. Después vamos a vamos a ver qué tipo de clase es este vector para que nos quede claro de nuevo. Entonces de nuevo nos dice que es un vector lógico, porque de nuevo estos son condicionados y van a poder optar por tres valores. Van a ser valores false, true o no aplica, ¿verdad? Los numéricos son los vectores dobles o enteros, digamos. En este caso hacen referencia a un número como tal entero, no se encuentran los imaginarios ni nada por eso, y posteriormente vamos a ver los imaginarios. En este caso vamos a hacer b igual a menos 34, entonces b2 va a ser 34. Vamos a imprimir la clase de b2 y va a ser numérico, ¿ok? Y para hacer el valor a un entero, digamos, es decir, que no sea negativo ni nada por el estilo,
utilizamos esta función 2L, que está más que nada la L, ¿verdad? Y lo va a convertir en un entero. Ahorita vamos a ver cómo hacer esto. O un integral, perdón, no es un entero, es un integral. Lo vamos a cambiar de una vez acá. Y las integrales, como ustedes pueden saber, pueden tener diversas formas de escribirse, entonces no hay clavo. Y por último vamos a crear los números complejos o los vectores complejos que podemos observar en nuestro RStudio. En este caso vamos a ver que los complejos son una serie de condiciones matemáticas. En este caso tenemos el i, que es un número, una expresión matemática compleja. La vamos a dar correr, la vamos a guardar como b4, type of b4, y nos va a aparecer que es un complejo. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un string, que es una cadena de caracteres, y este puede contener una cantidad arbitraria de datos, ¿verdad? Entonces puede ser una mezcla entre vectores numéricos, entre vectores imaginarios, de caracteres, o más por el estilo. Entonces vamos a empezar. B5 la vamos a guardar, va a ser excelente, vamos a imprimir qué tipo de clase es, y es de carácter. Ahorita lo que vamos a hacer es una conversión de los vectores. Entonces vamos a tener que nuestro b va a ser igual a menos 34. Tenemos que es una clase numérica, porque ponemos print class b, va a ser numérico. Y después usamos la función asCharacter. Entonces, digamos, nos lo va a pasar de numérico a un tipo carácter. En este caso, entre el paréntesis ponemos el objeto que queremos pasar a hacer un carácter, pero como no queremos modificar nuestro objeto original, lo que hacemos es nombrarle de una forma diferente. ¿Okay? Entonces le damos run y ya nos lo cambió. Entonces vamos a ver print class carácter. Entonces anteriormente tenemos que este menos 34 era numérico, pero en este caso ya lo cambiamos a un carácter. Algo importante es, ahorita vamos a pasar a hacer listas, que también serían strings como tal. Y en estas se pueden mezclar diferentes objetos. Eso es lo bonito y lo práctico, lo útil de esto. Entonces tenemos la función list, que la mencionamos anteriormente en la parte teórica. Entonces aquí vamos a tener un vector numérico y este va a ser un vector de caracteres. ¿Ok? Entonces se imprime. Vamos a imprimirlo. Y nos va a salir primero nuestros vectores numéricos y el de carácter. Y después vamos a darle print class list. Y con eso vamos a ver qué tipo de objeto estamos viendo. En este caso, como les dije anteriormente, va a ser una lista. Hay que tomar en cuenta que en esto no vamos a identificar cómo son los componentes de la lista, sino qué es lo que estamos viendo. Entonces, digamos, puede que hayan componentes, caracteres numéricos imaginarios dentro de la lista, pero eso no nos lo va a decir en este caso. Uno tiene que saber. También existe la opción de que existan otras listas dentro de una lista. Entonces, en este caso tenemos que Z va a contener la lista 1 y la lista 2. En este caso, list. Esta lista 1 va a contener unos vectores numéricos, el 1 y el 2. Mientras que la lista 2 va a contener la palabra tractor y camión. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Lo único diferente o lo que cambia en esto es que tenemos que hacer list, las funciones que tenemos que poner, ¿verdad? Entonces list, entonces lista, otra vez, paréntesis, cerramos paréntesis, coma, otra lista y cerramos nuestros paréntesis. Entonces así estamos diciendo de que dentro de una lista hay varias listas. ¿Ok? Ya se creó nuestro objeto y aquí va a estar. Entonces esta va a ser nuestra primera lista, 1 y 2. Aquí va a estar la segunda lista, tractor y camión. ¿Ok? Ahorita vamos a crear una matriz de datos, que es un conjunto de objetos ordenados en filas y en columnas. ¿Ok? Y mientras que un array o un array es lo mismo, pero este puede tener más de dos dimensiones. Entonces vamos a empezar con la matriz. En este caso, este es nuestro script. Y lo que le vamos a indicar es que el objeto se va a llamar, o la matriz se va a llamar M1, así le vamos a guardar. Usamos la función matriz. Y después ponemos nuestros vectores o lo que va a estar dentro de ellos. Primero va a ser una serie de números, el 32, 44, 26, 23, 67 y 12. Vamos a decirles que nos los ordene en 3 columnas y en 3 filas, con la función enRow y enCol. Y después vrow nos va a servir para que
todo esté ordenado en función de las filas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver eso. Entonces creamos nuestro objeto y aquí está. Entonces, como podrán haber visto, lo que dijimos es que lo vamos a ordenar en 3 filas y 3 columnas. Entonces tenemos 1, 2, 3 columnas y 3 filas. El B-row nos sirve porque, como se pueden dar, solo tenemos 6 datos para 9 espacios que tenemos que llenar de nuestra matriz. Entonces este B-row true nos va a servir para que se llene en esta forma, miren. Vamos llenando de 1, 1, 1, 2, 1, 3. Después pasamos 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Y después reiniciamos acá. Sería 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Porque en caso pongamos false, se llenaría así, se llenaría verticalmente. ¿Ok? Vamos a imprimir qué tipo de clase es esto. Y es un tipo de matriz en este caso. ¿Ok? Ahorita vamos a crear nuestro arreglo. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a indicar que va a ser un arreglo, va a tener los mismos valores que nuestra matriz anteriormente. Lo único es que vamos a agregarle otra dimensión. Vamos a tener 3 columnas, 3 filas y 2 de profundidad. ¿Ok? Este 2 significa la profundidad. Lo vamos a ver. Y ya estamos. Entonces, estas son las 3 columnas, las 3 filas. Y esta separación que se da acá entre 1 y 2 son los 2 de profundidad que le agregamos en esta última parte del script. ¿Ok? En este 2. Este 2 se representa en estos 2. Entonces, digamos, si lo miramos ya en un 3D, podemos ver que estos se sobrelapan, ¿sí? Se sobrelapan una con otra. Entonces tendríamos como un cubito de 3x3x3, 3x3x2, perdón. ¿Ok? Y ahorita vamos a imprimir el tipo de clase, que sería este. Y como pueden ver, es un tipo de clase de arreglo. Por último, vamos a ver los factores que nos permiten guardar un vector para que estos sean interpretados de una manera más lógica por el R. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo. Primero vamos a generar un objeto que se llama géneros R, que son géneros de aves. Tenemos lampronis, hortalis, oreofacis y amazonas. Entonces creamos este género. Después lo convertimos a un factor. Entonces tenemos géneros factores y factor. Okay, utilizamos la función factor. Aquí lo van a ver. Y ponemos que son los géneros de R. La base, el vector que queremos convertir a factores. Ay, perdón. Ya lo convertimos a factores y después lo imprimimos. Y digamos que tenemos esto como un factor, ya no como un vector. Y ahorita lo interesante es que vamos a ver. Vamos a imprimir los niveles con la función printEndLevels de los factores, del factor que acabamos de crear. Ahí estamos. Y van a ver que tienen 4 niveles. ¿Y por qué 4 niveles si lo que teníamos eran 2, 4, 6 datos? Pues porque se repiten, si se dan cuenta, se repite el Lampronis y el Hortalis. Entonces, finalmente solo vamos a tener 4 niveles. Vamos a tener Lampronis, Hortalis, Oreofacis y Amazonia. O sea, 4 géneros. Vamos a imprimir los niveles como tales. Entonces, digamos, aquí nos da el dato numérico. Aquí nos dice cuáles son nuestros niveles. Y por último, vamos a imprimir las clases. Y esto es un factor, como lo mencioné anteriormente. Entonces, cuando nosotros hagamos comparaciones o utilizamos una base de datos, vamos a poder usar este factor para comparar con una base de datos. Entonces va a decir, ah, sí, tantos son oreofalis, tantos son amazonas, tantos son lampronis y tantos son hortalis. Y por último vamos a crear un marco de datos. Entonces le vamos a poner data frame como título de F1. Entonces usamos la función data frame y usamos la vamos a nombrar como género. ¿Ok? Entonces vamos a poner género. O sea, estos son nuestros géneros, nuestros factores. Vamos a poner lampronis, hortalis, oreofacis y amazona. Después vamos a poner la abundancia, que van a ser 10 de lampronis, 3 de hortalis, 7 de oreofacis y 21 de amazona. La edad, que si los identificamos como adulto o juveniles. Y después le vamos a dar cerrar paréntesis. Ya con esto estamos creando nuestro marco de datos o el data frame. Después le damos print data frame y aquí va a aparecer. Entonces esto nos va a ordenar
El data frame sirve para ordenar los datos y es bien práctico, porque en este caso tenemos, en lugar de ver nuestros datos así como todos dispersos, en este caso los vemos así, ya más ordenaditos, podríamos decirle. Entonces tenemos Lampronis 10, adultos vimos. Hortalis vimos 3, juveniles. Oreofacis vimos 7 en estado adulto. Y Amazona 3, 21, perdón, en un estado juvenil. Entonces le damos print class solo para ver qué clase es. Y tenemos que es un marco de datos, ¿okay? Un data frame. Entonces ya teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a la parte del script 3.1 donde vamos a subir nuestros datos a R como tal, ¿ok? Entonces recuerdan que les enseñé que habían 4 formas de subir nuestros datos a R. Primero, había una forma de tabular los datos directamente en R. Segundo, había una forma de utilizar el copy-paste, que pues lo hemos usado para casi todo. Lo tenemos muy práctico, lo sabemos usar de pies a cabeza, el comando copy-paste. Después tenemos que lo podemos hacer con la función read.table. Y por último tenemos que la forma que lo vamos a hacer ahorita con en esta ventana de nuestro RStudio donde dice File. Entonces, si les parece, vamos a iniciar. Entonces, primero vamos a crear nuestra primera base de datos de COVID. COVID-MX le voy a poner yo, M1, y ponemos la función DataFrame. Ponemos nuestros valores o nuestras observaciones que van a ser la edad y el género y el caso. Entonces, en este caso vamos a poner que va a ser edad, va a ser numérico y 0 para empezar porque después vamos a llenar nuestros datos. Género va a ser de carácter porque va a ser masculino y femenino. Y después casos va a ser lógico porque le vamos a poner caso grave, leve o severo, dependiendo del caso. ¿Ok? Entonces corremos nuestro script y vamos a ver que se crea una data. Y va a decir que tiene 3 objetos, pero 3 variables, pero no tiene ninguna observación. Entonces tenemos edad, género y casos. ¿Ok? Entonces, después, ya viendo eso, vamos a pasar a editar nuestra base de datos. Entonces, COVID-MX, aquí ya nos aparece cómo es que lo vamos a editar. Entonces, ustedes aquí van a poner 12, Enter, 12 otra vez, 18, 25, 80, 55. Y así se van a ir llenando su base de datos según sus datos. Van a poner sus géneros, masculino, femenino y cuántos casos, cómo es el caso. Aquí lo pueden cambiar si es de carácter o numérico también, pero en este caso no lo vamos a mover. Esto es útil, la verdad. Yo realmente no lo he utilizado porque generalmente es más fácil editar los datos en un editor de texto como en una hoja de cálculo como sería Excel, ¿verdad? En un software de hoja de cálculo. Y eso les voy a enseñar ahorita. ¿Okay? Entonces la segunda forma de subir nuestros datos va a ser utilizando el copy-paste. Y esto lo podemos hacer al solamente copiar nuestros datos de Excel. Entonces solo le damos copy-paste y ya estuvo. ¿Ok? Ok, ahorita vamos a subir nuestros datos de una hoja de cálculo de Excel. Para eso vamos a utilizar la función copy-paste. En este caso les voy a enseñar mis datos. Son parcelas que trabajamos en algún momento. COVID-MX, aquí están. Entonces tenemos nuestros datos de parcela. Como ustedes pueden ver, estos datos cuentan con encabezados en la primera fila y en la primera columna, podríamos decir. Entonces, parcela 1, parcela 7. Y estos son nuestros diferentes géneros de especies que encontramos. Tenemos asteraces y así. Ahorita no les voy a aburrir con esto. Un dato o algo fundamental de todo esto es que la primera celda siempre tiene que estar vacía para poder copiarla y pegarla de manera correcta en nuestro R. Entonces seleccionamos todo. ¿Verdad? Todo. Le damos control C o copiar, ¿verdad? Nos pasamos a R y utilizamos este formato. Entonces ponemos read.table clipboard. Clipboard es el portapapeles, o sea, donde está el objeto que copiamos ahorita. Y lo vamos a nombrar parcelas por el momento, ¿ok? Entonces aquí se encuentra parcelas. En este caso está muy práctico copiar y pegarlo porque nuestra base de datos está bien ordenada y bien hechecita. Pues no bien hechecita porque todas las bases de datos están bien hechas para el creador, ¿va? Está ordenada de una forma muy práctica para que R lo entendiera. ¿Ok? Ok. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser
vamos a subirlo de una base de datos que se encuentra con otro formato, o sea, no se encuentra delimitada por filas y por columnas, sino que se encuentra delimitada por, por punto y coma. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar esa base de datos. Ok, esta es la base de datos que tienen ustedes, que pudieron descargar ustedes de Moodle. Es una base de datos de COVID, de base de datos de COVID en México. Y tiene diferentes datos, pero algo importante que tenemos que notar acá es que se encuentra delimitado por punto y coma. Este es un archivo .csv, eso significa que sea CSV, o sea, delimitado por coma. Y lo que vamos a hacer es copiar todo esto, control C de nuevo, nos pasamos a R, y aquí lo que tenemos que hacer es terminar de llenar nuestro script. Entonces tenemos que poner COVID mx3, vamos a llamarlo, vamos a usar la función read.table, paréntesis, comillas, nuestra base de datos o cómo se llama, ¿verdad? La tenemos aquí, también tenemos que tenerla en nuestra área de trabajo, yo aquí ya tengo, miren. Vamos a poner header true, o sea que nuestra primera columna y nuestra primera fila van a ser encabezados, o sea, van a tener la información, van a decirnos qué es cada dato. Y por último vamos a poner que se encuentre separado por punto y coma. Ok, esto es muy importante porque si no ponemos que está separado por punto y coma, lo va a leer mal. Les voy a enseñar. Va a ser separado por coma. Entonces pongamos read.table separado por coma. Run. Ya la creó. Miren, aquí está creada. Y van a ver que no se parece a una base de datos como la que teníamos anteriormente, que subimos de las parcelas, sino que es una base de datos toda desordenada. Y esto es porque no pusimos bien nuestro separador, o porque se encuentra delimitada. Ahorita lo vamos a arreglar. Ahorita fue con coma. Ahorita vamos a poner que es punto y coma. ¿Ok? Ahorita sí ya se delimitó bien. Tenemos que nuestros encabezados van a estar en la primera fila y en la primera columna. Y después vamos a tener todos nuestros datos bien distribuidos en cada columna y fila. Y esto se debe a que indicamos bien nuestro delimitador de la base de datos. ¿Ok? Y por último, vamos a hacer la parte que, pues yo la encuentro más práctica, no sé ustedes, pero lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a este panel de files, en el cual vamos a buscar nuestra base de datos, que es esta. Le vamos a dar import dataset y nos va a estar cargando. Lo bonito de esta función es que podemos ir viendo cómo va cambiando dependiendo de... Podemos ver de una forma más visual si está bien nuestra base de datos, si hay que cambiarle algo, porque aquí nosotros podemos cambiarle un montón de funciones. Entonces aquí lo que tenemos es que estamos indicando que se encuentra delimitado por comas, cuando no es así, porque si lo delimitamos por comas, se ve como la tabla que les mostré anteriormente, y esta tabla también aquí. Ahora esto es una previsualización. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un semicolon o punto y coma como tal, y van a ver cómo se está cambiando. Y ya se arregla nuestra base de datos. Entonces la vamos a guardar como COVID-MX4. COVID-MX4. Y le damos import. Algo muy bonito de esta forma de importar datos, podríamos decirle, es que aquí mismo nos está generando el código para hacer nuestra lectura de datos. Entonces no tenemos que typear todo este código, sino que solito la compu, pues el programa, el software está creando el código. Ok, le damos import, le damos importar, y ahí está. Miren, ya hemos salido nuestra base de datos como la queríamos. Entonces esto sería todo por el momento. Hasta aquí llega la parte práctica del laboratorio. Cualquier duda me pueden consultar y nos miraremos en la próxima sesión. Saludos y que tengan una buena tarde.